Buenos días a todos, espero en el Señor que estén bien. Es bueno poder vernos por este medio nuevamente y nuevamente estudiar la Biblia, así que le doy gracias al Señor por eso y también esperando en el Señor que cada uno de ustedes esté bien y que haya podido pasar una feliz Navidad recordando obviamente lo que significa en realidad la venida de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin duda, cómo no recordarlo, ¿cierto? Y darle gracias al Señor por su misericordia con nosotros. Así que obviamente creo que fue un buen tiempo y espero que haya sido un buen tiempo en familia ah, o entre amigos y recordar lo que el Señor vino a hacer. Ya gracias al Señor también queda poco tiempo para fin de año y obviamente la idea es poder también dar gracias al Señor por eso y tener nuestro tiempo de gratitud, de alabanza al Señor también por todo lo que ha sido este año. Si bien no ha sido un año fácil, pero también podemos entender también que en cada una de las etapas que hemos pasado, lo que se ha pasado en este año ha sido, hemos visto la mano del Señor guiando cada cosa. Así que hoy vamos a comenzar orando al Señor, guiando, pidiéndole que nos dirija, que nos guíe en todo lo que vamos a decir y hablar y también en la exposición de su palabra. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos bendices, nos ayudas, nos guías, Señor. Y porque podemos, Señor, reconocerte, Señor, como el soberano de los reyes de la tierra, como el soberano de todas las cosas, Señor, en este mundo, quien las sustenta y quien las cuida, Señor. En realidad, te alabamos por eso. Gracias por, Señor, permitirnos, Señor, saciarnos de tu palabra y también aprender de ella, Señor. Te ruego que seas tú dirigiendo nuestra vida, Señor, en este día y también sé tú obrando para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, solamente algunos avisos para recordar algunas cosas importantes. Una de ellas tiene que ver con los cultos del próximo año. Ya hemos tratado de avisar por algunos medios y tiene que ver con los cultos, como dije. Y es que en vista de la pandemia hemos decidido hacer tres cultos, dos presenciales y uno no presencial. Obviamente va a depender de la fase en la cual nos encontremos y obviamente por lo menos vamos a tener y decidimos poder hacerlo de esa forma. Los cultos serán desde el enero hacia adelante, van a ser de la siguiente manera: martes, jueves y domingo. El martes y jueves van a ser a las 20 horas, ¿ya? Y el domingo va a ser, obviamente, si no se puede juntar, a las 10:30 de la mañana, eh, despertando con el Señor ahí, aprendiendo de la palabra. Obviamente cada uno de los cultos tiene su énfasis, va a ser tanto martes como jueves van a ser estudios bíblicos, netamente siguiendo los estudios de Efesios y también de Corintios, y el día domingo van a ser básicamente temas familiares, así que vamos a cambiar un poco la estructura, pero no vamos a dejar de enseñar las escrituras, así que queridos, y la idea es que usted pueda estar también ah, atento a eso, ¿no? O sea, que venga el próximo miércoles, pero el miércoles, del miércoles la primera semana de enero y usted venga al culto. Aquí no va a haber culto, va a haber, netamente va a ser libre, va a tener que venir el martes o el jueves, pero no va a haber, no, ya no va a haber culto el día miércoles, ¿ya? Así que ese es uno de los avisos importantes que queremos dar. Y otro aviso importante que queremos dar, obviamente, tiene que ver con lo que siempre hacemos y queremos recordarle. Una, lea, estudie, memorice y por sobre todas las cosas aplique la Biblia a su vida. Son cosas importantes. Sana doctrina no tiene que ver solamente con la sana enseñanza, sino con la sana práctica de la enseñanza y queremos, querido, que usted pueda vivir la Biblia de una forma de acuerdo a lo que el Señor ha demandado. Así que queremos motivarte a hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, ah, pide ayuda. Sí, estamos para ayudar. Segundo, ore por los hermanos, los enemigos y por el país. Son cosas importantes que siempre queremos estar recordando, estar orando los unos por los otros, estar también orando por vecinos y por el país, que son cosas importantes que necesitamos estar siempre recordando. Y en tercer lugar, predique el Evangelio. Querido, el hecho de estar en, en cuarentena no significa que no podamos predicar el Evangelio. Así que, querido, la idea es estar predicando el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo, estar obviamente ah,
pensando siempre en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo también podemos hablar de Él a otros, ¿ya? Así que son cosas importantes que necesitamos hacer, sí, son cosas que necesitamos estar haciendo día a día. Así que, obviamente, también darle gracias al Señor por el instituto que ya ha finalizado y esperando el próximo año que ya empecemos el Instituto Bíblico Berea con lo que es hermenéutica y predicación. Así que la idea es que los que quieran participar de ese estudio puedan contactarse. Gracias al Señor, una hermana de otra región se contactó y pareciera ser que quiere estudiar vía online y la idea obviamente también acceder a eso. Así que también motivar a los hermanos a estudiar la Biblia, a cómo entenderla, cómo interpretarla de mejor forma y también saber cómo aplicarla. Así que querido, son cosas que les motivo a hacer. Próximo año vamos a estar viendo eso y ya estamos viendo cómo subir una plataforma o algo para poder tener el curso bíblico Berea, ¿ya? O el Instituto Bíblico Berea online. Así que no tengo más avisos, solamente eso hasta el momento. Y obviamente la idea es poder llevarles a poder ah, entender las escrituras. Así que si tienen su Biblia ahí, vamos a comenzar en nuestro estudio de hoy. Ya no tenga, así que si tienen su Biblia ahí, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hablando de la vida, de cómo el creyente debe vivir, obviamente Pablo en el capítulo 4, verso 1 hacia adelante, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y obviamente si seguimos leyendo, dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino sigue que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en ella. Habla a nuestras vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu aplique las verdades expuestas ahí en nuestros corazones, Señor. Te ruego por los hermanos que van a oír, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, y motivándoles, Señor, a crecer más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, gracias por tu misericordia y tu bondad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Fíjense que algo interesante dentro de lo que hemos estado hablando, si bien Pablo apunta en el primer verso al andar del creyente, a andar digno de la vocación con que fuimos llamados, hay 5 características de una iglesia que crece saludablemente y obviamente la hemos estado viendo, pero ahora quiero sintetizar un poco más y que la iglesia pueda entender y que tú puedas entender cuáles son las 5 características de una iglesia que crece de una forma saludable. Obviamente, no estoy hablando de una iglesia en el sentido del edificio, porque no es el edificio, sino los creyentes. La primera característica de una iglesia que crece de forma saludable es la unidad de la fe. De hecho, pueden ver los pasajes anteriores, dice básicamente una fe. Obviamente, la segunda característica importante dentro de lo que es el crecimiento espiritual o de una iglesia saludable es el conocimiento de Cristo.
¿Podemos obtener unidad? Sí, pero sin conocimiento esa unidad carece de significado. Eso es lo que mucha gente habla sobre lo que es el ecumenismo. Dice, bueno, que somos uno, sí, pero dejan el conocimiento de lado y eso significa que puede ser cualquier cosa ahí, puede haber cualquier mercocha doctrinal, no importa, porque según ellos es el amor el que prevalece. Obviamente el amor sin conocimiento es un conocimiento deficiente y no un amor correcto hablando escrituralmente. La tercera característica de una iglesia que crece de forma saludable es la madurez espiritual. Y hemos hablado la semana pasada también sobre eso, obviamente, sobre las fases del crecimiento cristiano, niño, joven y adulto. Ya habíamos hablado que hay una diferencia muy marcada en uno del otro. La primera, los niños espirituales tienen que ver o hablan básicamente de una persona con un carácter que es más sensacionalista, tiene que ver con ese recién convertido que está recién aprendiendo ciertas cosas de la fe y está emocionado, experimentando esos nuevos cambios, esa nueva relación con el Padre y obviamente está ahí en esa etapa. También hablamos de los jóvenes que tienen que ver con la capacidad de poder defender, entender la doctrina, defenderla y aplicarla muy, muy, muy marcado. Eso es una persona que ama la doctrina, quiere vivir la doctrina y lleva ese ímpetu por a defender todo lo que tiene que ver con la doctrina. Y vemos los padres que tienen que ver también con la característica de que el uso de entender la doctrina te lleva no solamente a entenderla, sino a empezar a meditarla de tal forma que empieza a ver otras cosas o otros aspectos de la doctrina que generalmente no se ven a simple vista. La empieza a disfrutar, la empieza a saborear y ya llega a otro nivel de madurez espiritual, ¿ya? Y por eso hablamos de la madurez espiritual hablando de este texto. La otra característica de una iglesia que crece es la sana doctrina. La sana doctrina es importante, ¿por qué? Porque no solamente, como mencioné al principio, tiene que ver con la sana enseñanza de la verdad revelada, sino que tiene que ver con la sana práctica de la verdad revelada. Tú puedes tener sana enseñanza, pero no necesariamente sana práctica de esa enseñanza. Y eso hay un problema deficiente, eso falta madurez espiritual para poder aplicar esa enseñanza que si bien es verdadera, necesita ser llevada a un punto práctico de la vida del creyente. Así que si no está esa sana doctrina, hablando en el estricto rigor de la palabra, no solamente enseñanza, como dije, sino también de madurez y de práctica, es imposible, obviamente, que la iglesia esté creciendo de una forma correcta, ¿ya? Y obviamente lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con el testimonio del amor auténtico. Ahora, si tiene su Biblia ahí, fíjese que es interesante notar cómo el apóstol Pablo, hablando de cómo el Señor dio dones a los hombres, él mismo dice y declara en realidad que él mismo constituyó hablando del Señor Jesucristo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ah, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, la semana pasada estábamos hablando un poco de eso y la idea es básicamente la unidad de la fe o del conocimiento del Hijo de Dios ¿y cuál era la medida? La medida es Cristo. No es tu pastor, no es otra persona, aunque sí debemos imitar la fe de los pastores y su andar en la vida como creyentes. El pastor, que la idea del pastor es que sea un reflejo fiel de esa medida de Cristo. No digo que sea perfecto en el sentido de sin pecado, sino perfecto en el sentido de madurez. Y eso sí, eso debe ser parte esencial del carácter de un pastor. Pero fíjate que dice que hasta que todos lleguemos, no dice que solamente el pastor, de hecho Pablo dice y se incluye ahí, dice todos lleguemos, tanto los que tienen el don o los que tuvieron el don de apóstol, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, la idea o la función de ellos es llevar al pueblo de Dios a ser maduros, a ser creyentes maduros en la fe, que puedan desarrollar su don de tal forma que la iglesia sea edificada en un conocimiento profundo de quién es Jesucristo aplicado a su vida de servicio hacia los demás.
Y eso es algo importante que la iglesia debe entender. Ahora, fíjate que el propósito por el cual Pablo habla de eso no solo dice hasta dónde debemos llegar, sino para qué. ¿Para qué el creyente debe crecer? Y Pablo dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. Ahora, los que han visto a bebés o a niños, o básicamente los que tienen sobrinos o cualquier familiar que ha visto crecer a otro, va a notarse o va a notar obviamente que todos los niños en un aspecto físico, todos crecen. Ningún niño sigue siendo un niño. Cuando pasa eso, generalmente se asocia con algún tipo o grado de enfermedad, ya sea de crecimiento o de madurez. Y eso, y lo más tiene que ver con la concepción de la realidad, cómo él entiende las cosas. Ahora, fíjate que Pablo dice, para que ya no seamos fluctuantes. Y es interesante esa descripción que el apóstol Pablo dice, hablando de un estado infantil. Ahora, la semana pasada, querido, hay algo que les dije, que no es la voluntad de Dios que el creyente se quede en un estado infantil. Sí, el creyente pasa por un estado de, obviamente, de niño espiritual, sí, es verdad, es parte del desarrollo cristiano, pero no es la voluntad de Dios que el creyente permanezca en ese estado. Y lo digo porque no tiene que ver con la cantidad de años que tú puedas llevar en una iglesia. Hay gente que lleva muchos años en una iglesia, pero sin embargo siguen siendo niños espirituales, siguen estando en la misma condición primaria de un niño. Y eso significa que a pesar de haber estado tanto tiempo escuchando la verdad, tienen necesidad de que se le dé leche y no alimento sólido. Y eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque hay un problema en lo que él entiende y lo que él vive. Y eso significa que no quiere o no puede o no quiere en realidad crecer en la fe. Y es un serio problema porque el apóstol Pablo dice que la idea de que el mismo Señor dé dones a los hombres, de que seamos capacitados por medio del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad del conocimiento del Señor, es para que ya no seamos niños fluctuantes, para que dejemos de estar en un estado infantil. Y aunque la semana pasada hablamos de esos niveles espirituales, aquí la idea de niño no solo nos habla de un estado o condición, sino que también tiene que ver con un aspecto negativo. Como dije, podemos y es necesario pasar por un nivel de niñez espiritual, sí. Cualquier creyente que ha, que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, inicia en ese estado, pero no puede permanecer en ese estado. Tiene que ver con seguir, por eso dicen que ya no seamos. Y la idea es que no puede seguir en un estado que debería haber sido superado. No, y esa es función obviamente de los pastores, pero también de la misma persona. O los pastores pueden incentivar a la madurez, al crecimiento, pero si la persona no quiere crecer, creo que es imposible que crezca o que el pastor haga lo que sea para poder crecer. Esa es una obra del Espíritu Santo en la vida individual de cada creyente. Ahora, interesantemente, el término niño nos habla, como dije, de infante. Literalmente la palabra significa los que no hablan. Y denota un niño inmaduro, torpe, fácil de engañar o de seducir. Y es interesante porque en la medida como tengo un hijo, hace poco hice un experimento con él sin saber que iba me iba a servir de ilustración, pero quiero ocuparlo. Hace unos meses atrás me era fácil engañarlo escondiéndole las cosas de las manos. O sea, a veces quería un lápiz o el control, uno de los controles que tenemos de la televisión, y uno es pequeño, me cabe en la palma de mi mano. Entonces, generalmente lo que hacía era esconderlo y ponerlo sobre la otra mano y después como que desaparecía. Y él me miraba y me decía, y no hacía nada, se quedaba ahí y decía, asombrado, y se desapareció. Esta semana traté de hacer lo mismo y no me funcionó porque me revisó la otra mano y se dio cuenta que en realidad el control seguía estando en mi poder. Entonces eso significa que mi hijo va creciendo y va entendiendo obviamente ciertas cosas. Pero el inicio de eso obviamente me era fácil hacerlo. Y habla obviamente de un niño infante, un niño, la palabra acaba de hablar de un niño inmaduro, torpe, fácil de engañar o de seducir. Y lamentablemente, de hecho, los creyentes de Corintios eran ese tipo de
creyentes. De hecho, si ven Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, Pablo los compara con ese tipo de nivel. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, después de haber pasado un buen tiempo entendiendo la Biblia, siendo instruido por el apóstol Pablo, dicen, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y los vuelvo a comparar con otra forma, como a un niño en Cristo, como un recién convertido. No pude hablarlos como una persona espiritual, una persona madura, no, porque no pueden, no son capaces a ese nivel. Y obviamente dentro del contexto está hablando de las divisiones que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Se dice, son niños. Están discutiendo por cosas que no son trascendentales y no son importantes. Los que están en esa condición de vida espiritual, queridos, son inexpertos en las escrituras. No están cimentados en ellas y con cualquier interpretación novedosa que se oiga caen en los lazos de esas nuevas interpretaciones y pasa. Oh, escuché, ¿cierto? ¿Qué piensa usted sobre este pensamiento? ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué cree usted? ¿Por qué? Porque les llama la atención como los niños. Los niños, si tú los ves, siempre están mirando a todos lados, perplejos por ciertas cosas que para uno cierta cosa no es nada impresionante, en realidad es súper normal. Pero un niño espiritual es igual, están perplejo ante ciertas verdades espirituales que antes no consideraba y cualquier cosa que se le diga le es fácil asumirlo. Estos son aquellos que no solo nos hablan de lo que pueden saber, sino de lo que viven y cómo viven. Están recién empezando su vida como un nuevo creyente. Y obviamente la causa de eso se expone en tres factores importantes de por qué dice Pablo que no debemos ser como niños fluctuantes. Y hay tres, obviamente, factores importantes a considerar a lo que Pablo dice ahí, que no debemos ser un niño fluctuante, vacilante. Es como básicamente tiene que ver con el viento. Cuando un mercante iba, y creo que el apóstol Pablo entendía muy bien eso, el hecho de que él viajara en barco y pone esta ilustración de fluctuante basado en esa figura. La persona que va en un barco está fluctuando, obviamente, dependiendo del viento, para dónde va. No tiene que ver con los barcos modernos que tienen motor. Generalmente los barcos antiguos eran todo a vela, guiados por el viento. Así que Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos infantiles, que generalmente están de un lado para otro, llevados por el viento. Y fíjate que ahí dice ahí, por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, la fragilidad de un infante espiritual está en que no está cimentado, como dije, en las escrituras. De hecho, Hebreos capítulo 5, verso 13, lo califica como un inexperto, ya que aún toma leche espiritual. ¿Qué hace un creyente experto o inexperto? Y eso es una buena pregunta, querido. Lo que hace un creyente experto y a un creyente experto o inexperto es el uso que tú le das a las escrituras. Y eso significa, básicamente, la práctica de lo que vemos ahí. Es como una persona que sabe carpintería. Va a ser experto en la medida en que él o aplique los conocimientos asociados a la carpintería. Si no los aplica, no sirve de nada. Es inexperto porque tiene la teoría, pero no la práctica de la teoría. Y eso hace que ciertos conceptos, si bien los pueda entender, pero no necesariamente los pueda aplicar. Eso hace de una persona experta o inexperta, el uso que se le da, y eso hace a un creyente espiritual o no espiritual, el uso que le da a la Biblia. Este hecho hace que cualquier doctrina sea verdadera o falsa, le llama, o sea, ya sea verdadera o falsa, hace que le llame la atención a un nuevo creyente, a un infantil, a un niño recién convertido, una persona recién convertida, no importa. ¿Por qué? Porque todavía no sabe asociar las verdades escriturales, no la entiende, pero sí le llama mucho la atención. No importa cuál sea el tipo de enseñanza, no importa si sea mundana, no importa si sea de filosofía, no importa si sea obviamente nueva era, no le importa, lo que le importa es que habla acerca de Dios y eso es todo lo que le importa. Y eso nos habla de un grado de niñez espiritual y es normal, como dije, en una persona que está recién. No es normal en una persona que no está recién aprendiendo la doctrina. Eso hace que un niño y eso nos dice que un niño espiritual es crédulo. Aunque eso le lleva al error y eso es normal.
Querido, todas estas cosas son normales en una persona que está recién creciendo en la doctrina. No es normal en una persona que lleva tiempo en la doctrina, que lleva tiempo escuchando Biblia, que lleva tiempo pensando y escuchando y viendo la Biblia. No debe sorprendernos en personas recién, pero sí debe sorprendernos y hacer pensar en personas que llevan tiempo escuchando la verdad. Hay algo ahí que posiblemente no está funcionando bien, algún concepto que no está asociando de buena forma y que hace que su madurez no sea creciente, al contrario, sea deficiente. Querido, nada es más peligroso que un infante espiritual que juega a ser maduro creyente. Y eso se lo digo. Hay muchos así, hay muchos que creen ser maduros, pero son infantes. Son infantes espirituales. ¿Saben Biblia? Sí, saben Biblia. Conocen la verdad, pero son infantes. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, Pablo dice, vemos en el caso de los corintios, tenían todos los dones, sabían muchas cosas, pero eran infantiles en su forma de vivir la fe. Y hay muchos así en la iglesia que juegan a ser maduros cuando en realidad son inmaduros. Eso lo lleva obviamente a su propia ruina, escuchar, dar y entregarse a veces a la filosofía de hombres corruptos, infieles a las escrituras y a la buena enseñanza de la palabra de Dios y que solo quieren un adepto más a quien hacer estragos. Y eso pasa en la Biblia y pasa también en nuestro tiempo. Querido, ¿hay hermanos así? Hay, los hay. Si no, Pablo no dijera, no hubiese dicho eso, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo se hubiese omitido esa parte, dice, en realidad, querido, la idea es que avancemos en crecimiento, que seamos más como el Señor, pero dentro de ese crecimiento hay personas que no están creciendo, no están madurando en la fe, siguen estando estancados en su crecimiento, en su semejanza a Cristo. Y eso pasa, como dije, ¿por qué? Bueno, por la enseñanza. Hay muchas personas enseñando de todo, independientemente si ese sea error o no. El nuevo creyente va a estar cautivo por esa nueva visión o esa nueva cosmovisión del mundo espiritual. Por otro lado, cuando vemos las escrituras, vemos que hay muchas exhortaciones, queridos, con respecto a la falsedad de la enseñanza. Podemos ver ejemplo en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Dice que si a un nosotros o un ángel del cielo os enseñare otro evangelio del cual os hemos predicado, soy anatema. O sea, mismo el apóstol Pablo dice, mira, ¿de qué están hablando? Más adelante, el mismo Gálatas dice, ¿quién os estorbó en su forma de andar? Ojalá se mutilasen los que tal cosa hicieron. En otras palabras, ¿quién les está haciendo retroceder en su fe y apostatar a algunos de su fe? Volviendo a la ley. ¿Se fijan? Y eso es algo que pasa muy a menudo en la iglesia. ¿Se fijan? Pasa en las iglesias. Pablo les dice, y obviamente y en Romanos y en Colosenses hay muchas exhortaciones también con referente a permanecer firmes en la verdad y no caer presas del error. De manera que la doctrina es algo que llama la atención a un bebé espiritual, no importa si esa doctrina sea verdadera o sea falsa. Querido, la pregunta es, si has pasado ese nivel, ¿cómo lo sabes? Bueno, la semana pasada di algunas descripciones de quiénes son niños espirituales y quiénes son personas ya que pasaron una etapa o están entre la etapa entre niño y joven, que puede ser, o joven espiritual. Ahora, el segundo factor que caracteriza a un infante espiritual es que es fácil de seducir. Fíjate que el texto dice por estratagemas de hombres. Ahora bien, aunque esta palabra solo la encontramos en este texto, no la aparece en ningún otro texto, que es la palabra cubeía, y aunque la Reina Valera 60 la traduce como estratagema, que significa literal, que significa astucia o fingimiento o engaño artificioso, también la vamos a encontrar en otras versiones como astucia.
De hecho, la Biblia de las Américas, la NBI, la Biblia textual la traducen como astucia, que significa cualidad de astuto, obviamente, y esto tiene que ver básicamente con aquel que es agudo o hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr algún artificio cualquier, para obtener a cualquier fin determinado. Él no solamente engaña, sino que es hábil es para no ser engañado y también puede lograr artificiosamente cualquier fin que se proponga, obviamente tomando en consideración el engaño que él proponga. Ahora bien, la palabra, como dije, cuveía, denota básicamente y significa literalmente jugar a los dados. La palabra que en su Biblia Reina Valera dice estratagema significa literalmente jugar a los dados. Entonces, ¿qué tiene que ver estratagema con jugar a los dados? Bueno, es fácil. En la antigüedad una de las cosas que se hacían era jugar básicamente con los dados. Y en algunas ocasiones las personas que eran más profesionales y entendían mejor el juego lo que hacían eran cargar los dados. Entonces eso hacía que cada cosa, cada vez que tirara los dados, salía a beneficio personal. Esa es la idea. Y esa es la idea del texto. Tiene que ver con... tiene un sentido metafórico aquí, Pablo lo ocupa de esa forma, que implica trucos o engaños para llegar a algún fin. Y eso se corresponde en realidad con la definición que está ahí cuando dice estratagema o básicamente, ah, como dije, astucia, que es una persona que es agudo o hábil para engañar o evitar el engaño para lograr algún fin determinado de una forma artificiosa. Tienen esa habilidad para poder corromper y seducir a las personas, que me llama la atención. Y la idea de eso alude a la manipulación, como les digo, artificiosa de la mentira para que parezca tan verdad como sea posible. Ahora, déjeme poner un ejemplo muy gráfico. Si usted va, si a usted lo pongo, obviamente, en un banco o en un cajero de un banco, digo, ok, vas a recibir todo el dinero. De seguro que las primeras semanas o los primeros días lo que va a hacer, vas a estar viendo el billete, si son grandes cantidades, tienes dos cosas que hacer, o los pasas todo de una, o empiezas a mirar si el billete es falso o no falso. Es interesante notar que la gente al principio lo que hace siempre, no sé si lo han visto, ven el billete a la luz para ver si el billete es real o no, si es verdadero o no es verdadero. Yo creo que como cada uno de nosotros que estamos escuchando podríamos pensar si yo haría eso, vería si el billete es verdadero o no, porque puede ser que no lo sea y uno lo haría. Con el tiempo, las personas que trabajan en eso empiezan a adquirir una habilidad en el tacto que les permite identificar si los billetes son verdaderos o falsos. Y ya les es fácil, pasa el billete rápido y empieza a ver, ya sé, este es falso, este es verdadero, este es falso, y es fácil identificar los falsos de los verdaderos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ha tocado mucho los billetes, ya los identifica, los observa solamente y ya sabe qué cosa es verdad o cuál de ellos es un billete verdadero y uno falso. Querido, eso pasa en realidad con este tipo de personas. Puede venir una persona que presenta tan bien ciertas verdades, pero en cierto grado y en cierto punto en una de ellas tuerce un poco la verdad. Y ahí uno dice, no, pero dijo la verdad. Y ahí está el problema. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me parece, creo, pero no estás seguro. La mejor forma, querido, es tener la verdad a mano. Y eso pasa mucho, querido, en las iglesias hoy. Vas a ir a diferentes iglesias y vas a ver en realidad que hay más mentira mezclada con verdad. Hay algo de verdad entre medio de toda la mentira que dijo. Y pasa. Y pasa, ¿por qué? Porque no tienen un conocimiento acerca de la verdad. Ahora, obviamente pasa, como digo, en las iglesias. Y hay un tercer elemento
en este tipo de hombres o en este tipo de personas, dice que emplean para engañar las artimañas del error. Ahora bien, la palabra artimaña tiene que ver con el intento determinado de hacer caer, y eso es lo que pasa, esa es la idea de artimaña. La palabra que dice ahí, básicamente, que habíamos hablado anteriormente, que aparece en su Biblia como estratagema, tiene que ver con la astucia. Artimaña tiene que ver con un plan determinado. Una cosa tiene que ver con, básicamente, ¿qué es lo que cómo, la habilidad? Pero la otra tiene que ver con un plan. Tiene que ver con un plan determinado para hacer caer a una persona, y de ahí obviamente la astucia está implícita dentro de esa palabra. Y es por eso que son intentos planificados, sutiles y bien organizados y ordenados para que la persona que oiga caiga en el error, los crea. Y esa palabra la podemos encontrar, de hecho, incluso en Efesios capítulo 6, verso 11, cuando Pablo, hablando del diablo, dice para que básicamente estemos preparados ante las acechanzas del diablo, o básicamente las artimañas, que tienen que ver con una planificación cuidadosa de Satanás para que los hijos del Señor caigan. Querido, Satanás no es tonto, ni sus hijos tampoco lo son. Te van a presentar una verdad o una mentira tan verdad que la vas a creer. Vas a decir, wow, así, eso es, y va a cautivar tu mente y tu corazón. La pregunta es, en realidad, ¿eso dice la Biblia? Y querido, no es de sorprendernos que Satanás ocupe la Biblia. La ocupó delante del mismo Señor cuando lo tentó. Escrito está. A sus ángeles mandará delante de ti para que no tropieces con tu pie en piedra, querido. Eso lo dijo Satanás. Querido, Satanás sabe la Biblia, la conoce bien. El tema es que él la tergiversa. Y puede parecer tan verdad, que el creyente inmaduro le es fácil caer en las artimañas del error. Pasa. Incluso a muchos que ya han crecido más y más, les ha pasado que caen en las artimañas del error por no tener su mente y su corazón llenos de las escrituras. Querido, la idea de Pablo en todo eso es que la vida del creyente no debe caracterizarse por un estado de inmadurez. Al contrario, debe caracterizarse por ir creciendo a la imagen del Señor. A eso vamos. Querido, si tú no quieres seguir y ser más a la semejanza del Señor, déjame decirte algo. Dios te va a llevar, quieras o no, a eso. Como dije la semana pasada, todos pasamos por ese tipo de estado de inmadurez, pero no es la voluntad de Dios permanecer en él. Pablo continúa, de hecho, diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, querido. Esa es la voluntad de Dios. Crecer. Querido, ¿qué padre va a querer que su hijo siga siendo un niño? Querido, Dios es un buen padre y Él no quiere que sus hijos sigan siendo y comportándose como niños. No, es que este hermano me dijo feo, no me saludó. Le tengo mala porque no me saludó. Y uno dice, pero bueno, es una inmadurez. Y a veces pasa en las iglesias. La tengo mala al hermano porque no me saludó, no me miró bien. Su cara me extraña, como si el hermano tuviese una cara, no sé, media rara. No sé. Y a veces los hermanos dicen cosas así. Me hizo sentir mal porque, no sé, pues, me dijo que la Biblia dice que estoy en pecado. Y a veces pasa eso. Y es verdad, y el hermano está en pecado. Y a veces justificamos ciertas cosas. Y eso muestra la inmadurez que hay en las iglesias. Querido, aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dejemos de vivir una vida de infantilismos y avancemos. 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 Y la función del pastor es llevar a la iglesia a esa madurez. Y no es fácil, querido, no es fácil llevar a la iglesia a ese grado que el Señor quiere, porque es llevarlos a ser más y más y más como Cristo. Hay ovejas que no quieren, que se resisten, dicen, no, me gusta aquí. Y ahí tiene que estar el pastor arrastrando a la oveja para que pueda llevar. No, querido, eso no, eso no debe ser.
Fíjate que el texto en verso 15 del capítulo 4 de Efesios dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos. Ahora, un patrón más que se opone, querido, directamente a la fluctuación o al infantilismo de ser fluctuantes, al engaño de Satanás y que debe prevalecer en cada aspecto de la vida del creyente es seguir la verdad en amor. Y ese es un elemento necesario para la iglesia, para que la iglesia sea madura y refleje a su Señor. Sin ese elemento, querido, no se va a reflejar al Señor. Y, ese es y como dije, es un elemento necesario. Ahora, la palabra seguir que aparece en nuestro texto es una palabra que literalmente significa decir la verdad. Eso es, literalmente. La palabra significa decir verdad o decir la verdad. De ahí que conlleva la idea de vivir o relacionarse con la verdad. A diferencia del niño fluctuante, como dije, ah, el hombre maduro está aferrado a la verdad del Evangelio, no se aparta de ella y puede discernir con mayor tranquilidad y astucia las artimañas del error. No puede, no puede vivir sin esa verdad y no puede relacionarse con el error y las mentiras del diablo. Dicen, no, eso es del diablo, él sabe, le es fácil hacerlo. Y la idea del verbo aquí no es solo hablar la verdad, sino que transmite la idea en su sentido más amplio, no solo proclama la verdad, sino que vive la verdad y la presenta con amor. Y eso es un elemento, querido. Podemos decir la verdad, pero dice siguiendo la verdad en amor. Y son cosas que son y están de la mano. Hay personas que dicen, yo digo la verdad, no me importa quién la diga y cómo la diga. No, querido, ahí dice en amor. El motor nuclear del creyente debe ser el amor, que me hace decir la verdad. Y eso es algo que es parte de, y debe ser parte del carácter del creyente, porque fue parte y es parte del carácter del Señor. Y es interesante notar que esta de característica la que prevalece en un creyente maduro, John MacArthur habla de eso y me llamó la atención lo que él dice. Dice, la iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina y son maduros en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede entenderse en amor o extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Dios no nos da conocimiento, entendimiento, dones y madurez para acaparar, sino para hacer a otros partícipes de ello. Él no nos equipa ni perfecciona para nuestro anquilosamiento, sino para nuestro servicio activo. No somos dotados y edificados a fin de ser complacientes y úfanos, sino con el propósito de hacer la obra del ministerio del Señor en la edificación y expansión del cuerpo de Cristo. Y esa es la idea. Dios no nos capacita, Dios no nos da dones, Dios no nos da todo lo que nos ha dado para dejarnos ahí, para ser egoísta, sino para participar en el ministerio del Señor, en edificación, en amor mutuo y obviamente para que el cuerpo de Cristo se expanda. Querido, y todo eso en amor. No tiene que ver, querido, con un mero enfrentamiento en contra del error, que es parte esencial, sino en amor. Fíjense que Hendrickson o William Hendrickson en su comentario lo dice muy bien cuando dice, ahora bien, el error jamás puede ser vencido por mera negación. Y es verdad. Contra los engaños de los maestros del error, los efesios debían aferrarse a la verdad, esto es, practicar la integridad. ¿Y qué ministerio puede ser más noble que aquel que resistiendo resueltamente al error, oponiéndose contra él, la fidelidad de la palabra y la vida, realiza todo eso en un espíritu de amor? Existen dos grandes enemigos en contra de un ministerio próspero, sea que éste se desarrolle entre creyentes o entre no creyentes. Uno es el apartarse de la verdad al acomodarse a la mentira, sea en palabras o en hechos. El otro es la fría indiferencia con respecto a corazones y vidas, dificultades y pruebas de las personas que uno ostensiblemente está procurando persuadir. Y son los dos grandes problemas, querido, que surgen en las iglesias. Unos hablan pura verdad y no se ve el amor. Otros dicen queremos puro amor, pero no hay verdad. Querido, ambas cosas son de la mano. Vamos a decir la verdad con espíritu de amor y de mansedumbre, sabiendo que uno mismo puede caer. Esa es la realidad, no solo nos dice siguiendo la verdad. Eso es parte del carácter y vida del creyente, pero también es parte y vida del creyente de
que eso sea, que el amor sea la base de la verdad. Y a los hombres, obviamente, a los cuales Él nos ha dotado, ha llamado y será a servir, es lo que Él quiere que hagamos. Querido, si en tu corazón está el motor del amor que te lleva a decir la verdad, y es un problema, porque vas a justificar a veces la verdad diciendo, pero él tenía que saber la verdad y es así, y punto, y se me acaba, y se acabó, y eso es todo, ¿no, querido? El amor es esencial dentro del crecimiento de una iglesia sana. No solamente para que crezcamos en amor, sino que dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y un segundo aspecto del crecimiento tiene que ver con todo lo que somos. Esto es, y fíjate que dice ahí, para que crezcamos en todo. Aquí obviamente no nos habla de algunas partes de nuestra vida. Pablo nos está diciendo, bueno, algunas partecitas de tu corazón, de tu vida pueden ser guiadas por el Señor. Dice, no, al contrario, es todas. Todo lo que somos, cada parte de nuestro ser debe ser llevado a ser más y más y más como Cristo. Y eso es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón maduro semejante al Señor. Él es la medida, querido. No es la medida cualquier persona. Él es la medida. Hace poco estaba escuchando una predicación de Alex Montoya, un predicador excelente en realidad. Y me hizo pensar en una de las cosas que generalmente no pensamos, y me llamó mucho la atención, él hablando de lo que es el discipulado. Comentaba que un pastor una vez fue a su casa y lo llamó, dijo, Pastor Alex Montoya, tengo problemas en la iglesia, los hermanos no quieren ir a los domingos, no quieren ir a la iglesia, no quieren estar en los cultos, no están yendo los domingos o los martes y tengo problemas. Y el pastor Alex Montoya le dijo, ok, pero y de hecho, este pastor, le dijo, ok, pero los hermanos están creciendo en el Señor. Sí, que sí, querido pastor, le dijo. Este hermano que tú me comentaste está haciendo más como el Señor, sí, le dice, ama a su esposa, la ama. Sirve la iglesia, entonces ¿por qué te quejas? Y el pastor Alex decía, a veces los pastores miden la madurez por las cosas que son parte que son, podríamos llamarlo, programas del cristianismo, pero no el cristianismo en sí. El cristianismo en sí es Cristo, ser más como Él. Y es una de las cosas que me hizo pensar, dije, es verdad, a veces medimos la madurez por la cantidad de programas en la que una persona está. No si esa persona se está pareciendo más a Cristo, no. Si Él está en todos los programas, está creciendo en el Señor. Querido, esa no es la meta. La meta no son los programas, la meta es Jesucristo. Y eso es una de las cosas esenciales en realidad que la iglesia debe ser. ¿Por qué? Dice ahí, crezcamos en todo que es la cabeza. Esto es Cristo y eso es importante. Ahora, querido, si bien entendemos que la cabeza es Cristo, ¿sí? Y si hay algo que debe entenderse es que Cristo no solo es la cabeza gobernante y soberana, sino que Él es la fuente de sustento de vida orgánica de la iglesia. De ahí fluye el poder, no fluye de nosotros. Fluye de Él. Él es la fuente de poder en cada una de las funciones de su cuerpo. Él dio los dones, Él dio las capacidades, sí, Él los dio. Por lo tanto, de Él viene el poder. Crecer a su semejanza es entender que Él es el cerebro gobernante, dominante, que manda las partes funcionales de su cuerpo para que cada una de sus partes funcione de forma obediente y adecuada a su cuerpo. Querido, eso es en realidad. Entender que Cristo es la fuente gobernante es importante, sí, Él es el Señor, Él es soberano, sí, pero es la fuente de poder también. Por eso de la iglesia y muchas veces vemos al apóstol Pablo hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza orgánica del cuerpo, de ahí fluye el poder, de ahí fluye todo lo que somos, y la iglesia debe semejarse a su cabeza, a Cristo. Y eso lo vemos cuando leemos el verso siguiente, el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Querido, déjame decirte algo interesante. Los verbos que están aquí, que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, los verbos ahí tienen que ver con una actividad de Dios. Dios o Cristo en este caso es el sustento del cuerpo. De Él dependemos todos nosotros. Él es la cabeza. Querido, una persona no muere si una persona, por ejemplo, cuando hice el curso de manejo para la licencia A profesional, una de las cosas que nos dijo el prevencionista fue, ok, mira, y de hecho también el doctor ahí nos dijo, una persona muere cuando su cerebro deja de funcionar o cuando su corazón deja de funcionar. ¿Qué es más importante? Y muchos dijeron el corazón, sin el corazón no hay vida. Y dijo, no, en realidad es el cerebro. El cerebro es el que manda señales para que el corazón palpite. Sin eso no hay vida. Y uno dice, wow, y es verdad. Querido, la cabeza de la iglesia es Cristo. Sin Él la iglesia no tiene vida, no es nada. Todos nosotros juntos servimos a ese Señor y Él es básicamente el sustento de nuestras vidas. Es básicamente que en todo el cuerpo, todos nosotros bien concertados y unidos entre sí. Es Él quien nos hace estar unidos. Y esa es una actividad que la vemos día a día. Pero también hay una parte activa en que la iglesia es y debe funcionar. Dice el texto, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Querido, fíjate que cada parte del cuerpo no solamente es dependiente del Señor, sino que también actúa de forma activa en ese crecimiento. Todas las partes, no solamente algunas partes, dice por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada parte del cuerpo de Cristo es importante. Querido, cada parte, cada hijo del Señor es importante en el desarrollo de la función del cuerpo. No es que uno valga más o uno valga menos. Todos valen exactamente lo mismo ante los ojos de Dios porque fueron rescatados por precio de sangre. Todos deben funcionar de una forma activa para que el cuerpo del Señor sea edificado. No es que decimos, ya, Dios me salvó y me quedé ahí. No, Dios te dio dones. Y esos dones sean para edificación, para conocer más del Señor, su carácter, su persona. Eso involucra una forma activa de tu servicio al Señor, no la forma pasiva. Y fíjate que para ayudarte a entender un poco más, dice el texto, según la actividad propia de cada miembro, querido. Cada miembro tiene una actividad, cada miembro de Cristo tiene algo que hacer. Y eso recalca obviamente la importancia del don de cada creyente. Querido, cada creyente, tú que escuchas, tiene por lo menos un don. Y debes hacer que ese don fluya y crezca en ti en relación a ser más como Cristo. ¿Qué significa? Bueno, la semana pasada decía, cada vez que vemos a una persona que tiene el don de servicio y que está poniendo su don a servicio de la iglesia, con amor, con cuidado, pero también entendiendo que eso le permite reflejar más el carácter de Cristo, podemos aprender, podemos ver ahí a un hermano, pero no solamente a un hermano, sino podemos ver ahí a Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? Lo mismo pasa con alguien que tenga el don de misericordia, el don de enseñanza, el don de exhortación. Podemos ver ahí, en la medida en que el hermano se entrega a hacer la voluntad de Dios con sumisión, con conocimiento, podemos ver ahí más a Cristo. Querido, el crecimiento de la iglesia no es un resultado de métodos sagaces. De hecho, MacArthur dijo eso, no tiene que ver con métodos. 10 pasos para que la iglesia crezca, 5 pasos para... No, no, no. No tiene que ver con ese tipo de métodos. Tiene que ver con que cada miembro haga uso completo, pleno, total de sus dones espirituales entre los creyentes. Querido, Cristo es la fuente de poder del creyente y del crecimiento de la iglesia, lo cual obviamente facilita mucho, obviamente eso, pero eso lo hace por medio de los dones de los creyentes.
y el ministerio que cada uno desempeña el uno con el otro. Eso nos permite crecer y nos permite ver el poder de la iglesia que fluye a partir del Señor mediante creyentes individuales y sus relaciones interpersonales los unos con los otros. Querido, así nos permite ver su poder. A veces la iglesia no dice, no quiere servir, querido, si no sirves. Y hay un dicho, si no vives para servir, no sirves para vivir. Al Señor nos llamó a ser siervos. Es interesante, querido, que todo lo que hemos visto nos lleva a una conclusión y es que la madurez, y de hecho Pablo dice en capítulo 4, verso 1, ah, que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nuestra forma de vivir tiene que ver no solamente con humildad y mansedumbre, sino también con mantenernos unidos. Y eso lo ha hecho el Señor por medio de sus dones. Cada persona, querido, es importante. Cada creyente es importante en el ministerio. Queremos llevarte a la madurez, queremos llevarte a ser más como Cristo. No queremos que sigas siendo un niño infantil, queremos que seas más y más como es Cristo. Espero que esa sea tu oración. Y que cada día al levantarte puedas decir, Señor, hoy es un día más para ser más como tú, ayúdame a ser como tú. A morir a mí y vivir para ti. ¿Esa es tu oración? Espero que lo sea, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Porque en realidad nos falta tanto por seguir conociéndote y nos falta tanto por seguir pareciéndonos más a ti. Señor, a veces veo mi vida y digo, Señor, me falta tanto. Me falta tanto por seguir conociéndote y tanto por seguir pareciéndome a ti, Señor, te ruego. Te ruego, Padre, que obres en mi vida para ser más como tú, para amar más como tú, para decir las cosas como tú, para hacer las cosas como tú, para pensar como tú pensabas y tener en mi mente tu mente, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces ser negligentes, sabiendo que podríamos hacer un poco más, un poco más. Señor, ayúdanos a poder reflejarte a ti, Señor, en este mundo hostil, Señor, libertino, lleno de corrupción y de maldad. Y ayúdanos a hacer luz, Señor, en este mundo, para que los hombres, Señor, al ver las obras que tú has determinado de antemano que hiciéramos, al verlas, Señor, te glorifiquen a ti. Ese es nuestro deseo, que la gente, Señor, pueda ver más de Cristo en nosotros y puedan glorificarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces apagar, Señor, con nuestro pecado y nuestra maldad, tu obra en nosotros. Y permítenos, Señor, cada día poder reflejar más de tu carácter. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, que el Señor les bendiga. Sin duda fue un buen estudio, ver las escrituras y lo que ellos dicen. Así que hoy, como les dije, solamente aviso para recordar. El próximo año, las primeras semanas de enero, los cultos serán presenciales, por lo menos dos. Día martes a las 20 horas y día jueves a las 20 horas y el día domingo a las 10:30. ¿Ya? ¿Para qué? Porque lo que hicimos hacer así, pues básicamente debido a la pandemia y que estamos en fase 2, por lo menos la fase 2 nos permite juntarnos hasta un cierto número en el transcurso de la semana y eso nos permite poder, por eso que hicimos tomar esa decisión. Así que la idea es, querido, si usted quiere venir, no venga el miércoles desde enero, porque no va a haber nadie el miércoles, va a estar usted solo. Ya, vamos, así que si quiere venir, venga el martes, jueves y domingo a las 10:30, martes y jueves 20 horas, ¿ok? Que el Señor les bendiga. El segundo, la otra predicación va a estar a las 11:30 con el pastor Antonio y espero también que sea de bendición ah, y de regocijo para su vida. Así que nos estamos viendo, si el Señor lo permite, en otra ocasión. Nos vemos.